Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50, que es aquel pasaje del Evangelio donde un fariseo invita a Jesús a cenar a su casa. Y allí entra una mujer pecadora y Jesús termina perdonando sus pecados. Entonces lo vamos a leer y luego vamos a estar meditándolo versículo a versículo. Repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 36 en adelante, que dicen de la siguiente manera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora pública, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, mas ésta, desde que entré, no me ha cesado de besar mis pies. No me ungiste la cabeza con aceite, mas ésta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, entonces ahorita vamos a entrar a meditar este pasaje, a mirar algunos detalles versículo a versículo. Dice así: un fariseo. Miren, los fariseos eran los más rigurosos en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de los mandamientos. Estaban completamente pendientes de que todo el mundo cumpliera los mandamientos al pie de la ley. Eran estrictos en esa situación. Entonces, vuelvo y repito, eran los más rigurosos en ese sentido, pero además de eso, eran también acérrimos enemigos de Jesús. Con los que más controversias tuvo Jesús en los evangelios fue precisamente con este grupo de los fariseos. Pero llama la atención que uno de estos fariseos invita a Jesús a su casa. Y miren lo que dice: un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él. Entonces vuelvo y repito, llama mucho la atención, pero este hombre invitó a Jesús a que comiera en su casa. Si empezamos a traer esto a nuestra vida, yo les hago una pregunta: ¿invitarías tú a Jesús a tu casa? ¿Le permitirías a Jesús y le dirías que fuera a tu casa? Miremos que sigue diciendo: Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Entonces Jesús no rechazó la invitación, a pesar de lo que este hombre era, a pesar de que era uno de los grandes enemigos de él. Jesús no rechazó la invitación y no solamente entró, sino que se puso a la mesa. Y aquí yo quiero reflexionar en lo siguiente, mis queridos hermanos. Miren, siempre pasará algo con Jesús en nuestra casa, siempre, siempre. Hará un milagro, unas veces enseñará algo, otras veces nos corregirá algo, en fin, siempre, siempre, créanmelo, pasará algo cuando Jesús está en nuestra casa. Así que ojalá nosotros tomemos el ejemplo de este hombre, al menos en esta parte, e invitemos a Jesús a compartir la mesa con nosotros en nuestra casa. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 37. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Miren, hay 2 tipos de pecadores: los pecadores privados
como nosotros, que como nadie nos conoce somos pecadores privados, pero al fin y al cabo pecadores, y los pecadores públicos, aquellos que todo el mundo sabe quiénes son y que cuando cometen un pecado están en boca de todo el mundo. Esta mujer era una pecadora pública. Sigue diciendo, al enterarse, miren qué frase esta. Yo de aquí cuando escucho esto que la mujer se enteró, siempre vuelvo a lo mismo que les he insistido muchas veces en los evangelios. La mujer se entera de que Jesús está allá porque a alguien le tuvo que haber dicho que Él estaba allá. Y de ahí la importancia de nosotros no callar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de hablar de Jesús, de dar a conocer a Jesús, de dar a conocer lo que Jesús hace, para que cuando las personas tengan problemas y dificultades, sepan a quién deben acudir. Nuevamente el Evangelio es cristocéntrico, nuevamente el Evangelio nos dice que a quien debemos acudir es a Jesús de Nazaret. Nuevamente les digo yo a ustedes, yo no les recomendaría nunca a nadie más que no sea Jesús de Nazaret para ayudarles con sus problemas y con sus dificultades. Jesús de Nazaret, no hay otro. La solución es Jesús de Nazaret. Al enterarse de que estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume. Si miramos el paralelo de este pasaje en Marcos, dice que era un perfume muy costoso, muy costoso. Versículo 38, y poniéndose detrás, esta es una imagen que me gusta muchísimo, porque ella se pone detrás de Jesús. Detrás es donde debe estar un maestro, detrás es donde debe estar, donde debe estar un discípulo, un pecador como somos nosotros. El problema es que hoy en día hay mucho soberbio, que se cree importante, que se cree que no tiene pecados, que se cree que es muy santo, que se cree que es muy bueno, y se ponen a la par con Jesús y se ponen delante de Jesús. Esta mujer se pone atrás. Es una actitud de humildad que muchos tenemos que aprender. Repito, hay muchos soberbios que quieren estar delante de Jesús, y no debe ser así. La frase me encanta porque esta mujer se pone detrás, que es donde nos corresponde. Adelante Jesús, el Señor, el Maestro, y atrás los discípulos y todos nosotros, pecadores. A los pies de Él también es una imagen hermosa, a los pies de Jesús. Así hacen los discípulos, están a los pies de su Maestro, escuchándolo y aprendiendo de Él. Entonces, mis queridos hermanos, nos gustaría a nosotros también estar detrás de Jesús y a los pies de Jesús, escuchándolo y aprendiendo de Él, junto a Él, gastando tiempo con Él. A los pies de Él comenzó a llorar, con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Entonces, esta mujer hizo lo que en la antigüedad se hizo, que era que se le brindaba agua a la persona para que se limpiara, etcétera, etcétera. Besaba sus pies y los ungía con el perfume, lo mismo que se hacía. El fariseo que había invitado al ver la escena se decía para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, una pecadora. Miren, mis queridos hermanos, aquí hay una cosa, yo la voy a calificar de linda. Me parece linda porque la mujer realmente era una mujer pecadora. Ni ella, ni Jesús, ni nadie la desmiente. Era una mujer pecadora pública. Todo el mundo sabía que era una mujer que andaba por mal camino. Pero hizo una cosa muy interesante, que es la invitación que yo le hago a muchos hoy. No importa los pecados que tenga, importante es que estés a los pies de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, hay muchas personas que yo escucho decir, yo no voy al Señor porque yo ya no tengo perdón, he sido tan malo que yo ya no tengo perdón. No, el Señor no te va a rechazar. Cuando tomes la decisión, así sean muchos tus pecados o sean poquitos, cuando tomes la decisión de ir delante de Jesús, lo puedes hacer como lo hizo esta mujer. Si no vas, el problema es tuyo, el que no quiere eres tú, pero Jesús no te va a rechazar. Pero vemos que mientras el fariseo está criticando al pecador, como normalmente lo hacen todos aquellos que se creen santurrones, que se creen con alas, que son soberbios y que creen que no tienen pecados y que hasta Dios les debe, entonces lo que hacen es criticar al pecador, como lo estaba haciendo a este hombre. Entonces, mientras el fariseo lo que hace es eso, esta mujer lo único que hace es estar al lado de Jesús, es estar ahí contemplándolo y aprendiendo de él. Versículo 40, Jesús le dijo, ahora Jesús, que ya conoce los pensamientos de este hombre, porque Dios conoce los pensamientos del ser humano, miren lo que hace. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50.
La diferencia es altísima, son 450 de diferencia. Uno le debía muchísimo y otro le debía más poquito, pero le debía. El detalle es que ambos le debían. Ambos le debían. Mucho o poco, pero ambos le debían. Versículo 42. Como no tenían para pagarle, ninguno de los dos tenía con qué pagarle, y esto es importante porque aquí ya le está hablando es del pecado. Y muchos los pecados míos, o muy poquitos los pecados tuyos, ninguno de los dos tenemos con qué pagarle a Dios por eso. Nadie tiene con qué pagarle a Dios. Por eso el que tuvo que pagar por ellos fue Jesús en la cruz. El que es santo, el que no tenía pecado, el que es Dios hecho hombre, tuvo que pagar porque ninguno tenía con qué pagar. Seamos los que debemos mucho o sean los que deben muy poquito, pero al fin y al cabo todos les debemos. Entonces, como no tenían con qué pagarle, perdonó a los dos. Ahora, poquito o mucho, los dos fueron perdonados. Poquitos o muchos tus pecados, ambos necesitan y son perdonados por Jesús de Nazaret. Es el Señor quien ha pagado por ello. Vuelvo y repito, sea que se deba mucho o sea que se deba muy poquito, es gracias al Señor que nuestros pecados son perdonados. Él es quien pagó por ellos. Y le hace una pregunta: ¿quién de ellos le amará más? Versículo 43, respondió Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más. Aquí la respuesta de él es correcta. Supongo que ese, y es correcto. Si usted le debe a alguien muchísimo y se lo perdona, seguramente que usted quedará muy contento, muy agradecido. Jesús le dijo: has juzgado bien. Entonces Jesús confirma que exactamente está en lo correcto, que ha juzgado bien. Después, volviéndose a la mujer, dijo a Simón, se viene hacia la mujer, pero habla con Simón: ¿ves a esta mujer? Es decir, a esta pecadora, a esta que usted está juzgando y a esta que usted está criticando. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Fíjese, él que conocía la ley, él que sabía que dentro de esa cultura se hacía eso, y cuando Jesús entró en su casa, él no le mostró siquiera ese detalle de respeto y de amor que se hacía con cualquier persona que llegara. Él no lo quiso mostrar. Obviamente que esto era un trabajo para esclavos, pero él aún así no lo mostró y no lo hizo. Ella en cambio ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Versículo 45, no me diste el beso, pero ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Y fíjense, ni siquiera el beso de saludo le dio, ni siquiera en eso le mostró amor. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Ni siquiera le ungió como se correspondía la cabeza con aceite. En cambio esa mujer sí lo hizo, y lo hizo con un perfume. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué le está diciendo Jesús con esto al fariseo? ¿Qué le está diciendo? Miren, ¿saben qué le está diciendo Jesús con esto al fariseo? Que a quien le perdonó poquito fue a él, y que a quien le va a perdonar muchísimo es a esa mujer. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, miren, a quien le perdoné o a quien se le perdonará poquito, pero al fin y al cabo se le perdonará, es a usted. Porque usted no ha mostrado amor, y eso es lo que va a explicar ahorita. Entonces, por eso es que la mujer está mostrando con todos esos detalles, y Jesús aprovecha esta situación para darle una enseñanza ella no lo hace con esa intención, pero al final recibe ese premio, el de ser perdonados todos sus muchísimos pecados, pero al fin y al cabo el otro que se creía santo también tenía. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos nosotros tenemos algo que necesitamos que Él nos perdone. Algunos como nosotros muchísimo, otros más poquito, pero al fin y al cabo todos le debemos al Señor. Versículo 47. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Entonces el Señor le dice, por eso le digo que sus numerosos pecados, mire que no lo niega, sus numerosos pecados. Hermanos, si usted tiene numerosos pecados, no piense que no tiene perdón del Señor, porque así como el Señor lo hizo con esta mujer, lo puede hacer con usted. Tienes que mostrarle amor, tienes que estar detrás de Jesús con humildad y tienes que estar a los pies de Jesús como discípulo. A quien, porque ha mostrado mucho amor, ella fue la que mostró mucho amor por Jesús allá. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces, hay personas que rezan, que se jactan de cumplir los mandamientos, la Biblia, pero se vuelven soberbios y se lo pasan diciendo, es que yo no tengo pecados. Y miran a todo el mundo por encima, y critican a todo el mundo, y juzgan a todo el mundo, y no se dan cuenta que así sea poquito, ellos también necesitaron o necesitan el perdón de Dios. Pero claro, vuelvo y repito, se vuelven tan soberbios
que creen que ahora el Señor les debe y que les tiene que hacer la venia, es a ellos. Qué tristeza, pero se ve muchísimo en la iglesia que suceden esas cosas, y más en algunas iglesias que en otras. Versículo 48, y le dijo a ella, tus pecados te quedan perdonados. Entonces Jesús le perdona todos sus pecados, todos. ¿Por qué? Porque fue a mostrarle mucho amor sin ninguna intención, pero le mostró mucho amor. Se hizo detrás de él con humildad, se puso a sus pies como discípula y recibió del Señor sus pecados. Muestra clara entonces de que el Señor es Dios, porque el único que perdona pecados es el Señor. Pero una gran noticia para nosotros si queremos que el Señor nos limpie y nos purifique. Versículo 50. Pero él dijo a la mujer, versículo 49, perdón, los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Ellos como judíos conocían las escrituras y sabían muy bien que la escritura decía que el único que podía perdonar pecados era Dios. El problema es que ellos no veían a Jesús como Dios, entonces por eso lo que hacen es simplemente criticarlo. Versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús le da a esta mujer muchísimo más. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Miremos dos cositas de ahí, miren. La que se fue perdonada y en paz fue aquella mujer. Una mujer que además, si nosotros nos ponemos a pensar, no sabemos cómo entró a la casa del fariseo, porque pues ellos eran estrictos y se alejaban de cualquiera que cometiera pecados. O a lo mejor, vaya uno a saber, lo hizo por respeto a Jesús, o a lo mejor vaya uno a saber, él la conocía muy bien y él pecaba con ella. Usted sabe que los fariseos eran sepulcros blanqueados, decían que había que hacer, pero no hacían. Como muchos hoy en día que dicen, haga esto, pero ellos no hacen absolutamente nada. Y a mí me gusta mucho esta enseñanza, porque es uno de esos milagros que a veces no es catalogado como milagro. A veces es catalogado como un milagro levantar un tullido, curar un ciego, etcétera, etcétera. Y no es catalogado como un milagro, y para mí lo es, y mucho más grande, el que el Señor le perdone los pecados a un pecador y éste quede convertido y reciba la salvación. Eso es un milagro mucho más grande, pero no se ve de esa manera. Entonces, a mí me encanta esta meditación y esta enseñanza por eso. Para mí lo que ocurre allí es un gran milagro de Jesús que perdona a esta mujer por el amor que le muestra. ¿Cómo estamos nosotros? Llenos de soberbia, donde creemos que Dios nos debe y que nos la sabemos todas y que somos muy buenos. O somos humildes y reconocemos que somos pecadores también, que tenemos muchos pecados o que tenemos poquito, pero que el que ha pagado por eso es el Señor, y que el único que nos puede limpiar verdaderamente de eso es el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a terminar haciendo una corta oración. Amado Señor Jesús, queremos reconocerte, Señor, que muchos o poquito, todos somos delante de ti pecadores, el único bueno y santo eres tú. Queremos que nos ayude, Señor, con esa soberbia que tenemos a veces de creernos buenos y de estar señalando a los demás, de estar juzgando a los demás, y no somos capaces de ver que tú eres un Dios misericordioso y que vienes precisamente por todos aquellos pecadores que están más alejados de ti. Gracias, Señor, porque nos muestras por medio de esta mujer que aunque sean muchos nuestros pecados tienen solución, y esa solución eres tú, Jesús de Nazaret. Podemos ir delante de ti, detrás de ti con humildad, a tus pies como discípulos, mostrarte amor, y tú nos limpiarás, nos perdonarás, nos harás discípulos tuyos. Eso es lo que deseamos, Jesús, y aquí estamos delante de ti pidiéndote que nos perdones nuestros pecados, y que así como nos has perdonado, nos ayudes a mostrar mucho amor hacia ti y hacia los demás. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos muestras y nos dices claramente que debemos dejar la soberbia y convertirnos en personas humildes. Como cristianos y a ejemplo tuyo, debemos de ser humildes, agradecidos y mostrar el amor que mereces que te mostremos por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban, a que toquen esa campanita que hay ahí, es una campanita de notificaciones que les notificará que hay un nuevo video y ustedes se programan y lo pueden ver. Pues sobre todo los invito a que compartamos este mensaje con familiares, amigos y conocidos.
no vaya a ser que estén pasando por una situación parecida, donde necesiten ser perdonados sus pecados por el Señor y escuchando este mensaje puedan ir a Él. En otras palabras, estaremos todos evangelizando de esta manera. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.